¿Cómo están mis estimados suscriptores? Hoy les traigo una pequeña reflexión. No me vaya a cortar el video, quédese porque usted va a ser bendecido en este momento. Y es que Dios tiene algo que decirle hoy, así que no se vaya. La historia de Jonás es de la que hoy te voy a hablar. Una hermosa historia que quizás la has escuchado muchas veces en tu vida. Quizás te la contaron tus padres, quizás la escuchaste en predicaciones con personas ya de mucha experiencia en alguna iglesia, no sé, quizás la escuchaste en la calle de algún predicador, pero hoy quiero hablarte porque hoy Dios tiene un propósito grande contigo. Quizás tú no te lo imaginabas, pero hoy el Señor sabe lo que estás pasando. Sí, porque quiero que recuerdes algo, que el Señor ve todo lo que hacemos en escondidas, todo lo que no hacemos en público, todo lo que no saben nuestros padres, todo lo que no saben nuestros hermanos, todo lo que no saben nuestros amigos y todo lo que no sabe la sociedad que nosotros hacemos en escondido, en donde nadie lo ve. Los ojos de Dios están puestos y ven todo lo que hacemos. Y oiga algo muy importante, que la palabra del Señor dice que el que no se arrepiente de su pecado, sus pecados lo alcanzarán. Y antes que nuestros pecados nos alcancen, tenemos la bendita gracia y misericordia de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados y de pedirle perdón a Jesús, a nuestro Dios. Dijo el Señor: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo recibirán. Por eso hoy quiero decirles y quiero contarles esta historia, la historia de Jonás. Jonás era un hombre que le servía al Señor, era un hombre recto, íntegro, que por eso el Señor le daba palabra y Jonás la ejecutaba. Pero un día el Señor le dijo: Jonás, levántate y ve a la nación de Nínive y predícales a ese pueblo impío que se arrepienta de sus pecados para que yo lo perdone. Porque ese pueblo es malo, ese pueblo es pecador, ese pueblo hace abominaciones, hace cosas que a mí me desagradan, pero es un pueblo grande. Así que ve y háblales de la palabra, diles que si se arrepienten, yo los perdonaré. Y si no se arrepienten, destruiré esa nación y la borraré de sobre la faz de la tierra. Entonces Jonás dijo, ¿sabe usted qué fue la respuesta de Jonás? Él dijo: no voy a ir. Porque Jonás sabía que ese pueblo era malo, que ese pueblo entraba a otros pueblos pequeños, mataba, destruía a toda su gente y se robaba todo lo que había en esos pueblos, hacía grandes cosas malas, incluso solo Dios sabrá las abominables cosas que hacían con esos pueblos a los que ellos entraban e invadían en guerra. Jonás dijo: no voy a ir, que caiga el juicio de Dios y que los destruya a todos. Y eso es lo que pasa hoy en día, y quiero que preste mucha atención, mi estimado amigo, porque esta palabra es para ti. Quizás has buscado, has anhelado escuchar palabra de Dios, pero cuando has tenido la oportunidad de oír a un predicador, el predicador, en lugar de llamarte a la salvación, en lugar de tocar tu corazón y atraerte a Jesús, porque Jesús quiere que con amor se salven las almas. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces te encuentras con personas que en lugar de declarar salvación sobre tu vida, declaran condenación sobre tu vida. Te condenan por cómo te vistes, te condenan por cómo te peinas, te condenan por si te cortas el bigote y la barba o si te la dejas crecer, te condenan por todo, te condenan por tu conducta, quizás por tu forma de hablar, por tu forma de ser, tu carácter, si eres muy serio, si eres sonriente, te condenan por todo, hasta por lo que comes. Y déjame decirte que la palabra del Señor no es para condenar al hombre, no es para condenarlo, sino para salvarlo. El Señor dijo, Jesucristo nuestro Jesús dijo: yo he venido a este mundo no para condenarlo, sino para salvarlo.
Y si nuestro Maestro vino a este mundo para salvarnos con su sacrificio, con su palabra, ¿por qué nosotros, los que hemos sido salvados, ahora condenamos? Pero vuelvo al tema, y el tema es Jonás. Jonás no obedeció la voz de Dios y decidió irse por su propio camino. Decidió irse a echarse un su descanso allá en otra isla, en un barco, y no obedecer la voz de Dios. Y era profeta de Dios, y la palabra no se la dijeron por escrito, el Señor se la reveló, y no quiso obedecer. Cuando iba en el barco, vino una tormenta que casi hacía hundir el barco. Todos los tripulantes de aquel barco empezaron a clamar a su Dios, pero no había respuesta. Las olas crecían, el barco se inundaba. El capitán bajó al sótano del barco, vio a Jonás durmiendo, se acordó que Jonás andaba huyendo de su Dios y le dijo: clama a tu Dios para que detenga esta tormenta y nos salvemos. Pero Jonás despertó y reflexionó y dijo: no es por mi culpa, tómenme y aviéntenme al mar, que me muera, así se termina todo esto, el pecado, ya no miro tanta cosa mala, tírenme al mar y me quiero morir. Y lo agarraron y lo tiraron al mar. Pero cuando cayó al mar, había un pez que el Señor ya había preparado y se lo tragó. Un pez enorme, gigante, monstruo marino. Estuvo en el pez, tengo entendido, 3 días y 3 noches. Estuvo en el pez. El pez se lo llevó a las profundidades del mar. Jonás, la tortura que estaba viviendo dentro de la panza de aquel pez, quizás era grande. Así que Jonás empezó a clamarle al Señor: ya no soporto más. O sea, ni se moría, ni podía salir. Si buscas tus propios caminos desobedeciendo a la voz de Dios, llegarás a un punto en que no vas a encontrar ni siquiera la muerte. Porque tus pecados te van a alcanzar y te van a torturar. Y la única salvación es invocar el nombre de nuestro Dios. Jonás clamó a Dios y le dijo: Señor, sácame de aquí. Cumpliré tu mandato. El Señor envió al pez, le dio una orden al pez. Imagínese usted que el pez obedeció la orden de Dios y el pez lo fue a vomitar a las orillas del mar, en la arena. Cuando Jonás salió del mar, el Señor le volvió a hablar. Tome nota de esto. Después de que desobedeció la voz de Dios y anduvo en sus propios caminos, y eso lo llevaron a unas consecuencias terribles, invocó el nombre de nuestro Dios para pedirle salvación, y nuestro Dios lo volvió a rescatar. Y nuevamente le volvió a dar palabra. Por eso es muy importante que entendamos que Dios es un Dios grande y misericordioso. Dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor, pero no ahorita. El fuego consumidor será al final de los tiempos, cuando Él juzgue a los buenos y a los malos, y a los buenos les diga: bienvenidos sean todos ustedes, porque son mis hermanos, son mis hijos, son salvados, son lavados con mi sangre. Pero ustedes que están aquí a la izquierda son pecadores, no se arrepintieron nunca, escucharon mi palabra y se burlaron, pensaron que era un juego. Apartados de mí, y les echa una maldición al fuego eterno, y ese fuego es el fuego de Dios, una llama que no se apaga, un fuego que no se apaga, y su gusano nunca muere, dice la Escritura. Es por eso que no confundamos que el fuego de Dios es un fuego como el fuego que miramos hoy en día para cocer una olla de frijoles. El fuego de Dios es un fuego consumidor que nunca se apaga. La palabra de Dios dice que Jonás salió y le predicó a Nínive, y Nínive se arrepintió de sus pecados. El pueblo sanguinario se arrepintió de sus pecados. El Señor los perdonó. Se humilló el pueblo,
se humillaron las autoridades, incluso su rey se humilló. Bueno, Jonás, enojado, se hizo su galerita de unas hojas que solo se daban allá en esas tierras. Y ahí puso su hamaquita y se tiró a descansar. Y estaba enojado con Dios, porque había salvado al pueblo pecador. Y así pasa hoy en día también, hermanos. Aprendamos de esta lección. Hay cristianos que se molestan cuando ven que aquel hermano viene otra vez a los pies de Cristo, que había sido un hombre pecador, pero que ahora se arrepintió. A veces, en lugar de alegrarse, ¿sabe qué hace? Se enoja. ¿Cuántas veces han rechazado a las personas por cómo llegaron vestidas a la iglesia? Porque son gente que no conoce a Dios y quieren conocerlo, pero no les permiten. Los dejan afuera. Si viene bien cambiado, si sabe que tienen la teoría de decir es que a la casa de Dios se viene bien arreglado, bien limpio, bien perfumado, bien cambiado. Está bien para usted que ya conoce a Cristo. Pero ¿qué hay de aquel que no lo conoce? ¿Qué hay de aquel que está perdido en las drogas, en el alcohol? Así es de que tome conciencia y ya no actúe así, ya no juzgue, ya no condene. Mejor declare salvación en el nombre de Jesús a estas personas. El Señor le dio una oportunidad a Nínive y le dijo a Jonás: ¿por qué estás enojado? Jonás le dijo: porque salvaste a ese pueblo pecador. Y el Señor le dijo: te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar algo. El Señor se fue y dice que una plaga se comió toda su galera. Una gusanera, una plaga, se comió toda su galera que tenía Jonás en aquel lugar. Y el sol dice que ya pasaba de largo y ya no tenía sombrita. El sol le pegaba en la cara y empezaba a sentir cómo le quemaba el sol. Y dice que Jonás deseó la muerte. Y le dijo: Señor, mejor llévame. ¿Para qué quiero este sufrimiento? Entonces el Señor le dijo: Jonás, si tú te enojas porque esa galerita de esas hojas que no las plantaste tú, que yo fui quien le dio vida, que yo fui quien las hizo crecer y ahora te estaban dando sombra. Si tú te enojas porque destruí esas plantas que no sembraste, que no le diste crecimiento, ¿cómo pues crees que yo me siento si me tocaba destruir aquel pueblo sin que se arrepintiera de sus pecados? Yo le di vida a ese pueblo. Yo le di vida a esa nación. Yo la vi de cuando empezó y ahora que era un gran imperio, ahora que eran multitudes de personas, niños, mujeres, de todo tipo de personas ahí. Son almas que me pertenecen. Me dolía, pero no podía soportar su pecado. Por eso te di la orden de que les hablaras y que ellos se arrepintieran para que yo los perdonara. Si tú amabas tanto esas hojas que destruí, que te daban sombra, imagínate el amor que yo le tengo a este gran pueblo. Es por eso que tú, como predicador, como evangelista, en lugar de condenar al mundo, tienes que declarar salvación. Es que, hermano, yo digo la verdad. Pues diga la verdad, pero verdad que reconcilia, verdad que salva, verdad que da vida, que sana, que restaura. Gracias por ver este video. Que Dios te bendiga mucho, cuídate y ven a los pies de Cristo. Te saludo tu amigo Víctor. Hasta un próximo video. Estaremos compartiendo historias. Las historias que comparto son reales. Las historias que comparto de vida de las personas que he subido 2 historias de acerca de agentes de seguridad, anécdotas, son historias reales que han sucedido y las cuento como historias ilustrativas también para que las personas puedan tomar conciencia, quienes toquen ver estos videos, quienes tienen sus negocios,
puedan tomar precauciones siempre en todo y estar listos, porque hay cosas muy malas que pasan en el mundo a causa del pecado que ha inundado toda la sociedad. Que Dios me los bendiga, mis estimados amigos, y sigamos adelante en los caminos de Dios. Bendiciones a las. Te saludo tu amigo Víctor. Hasta la próxima.